De los tejidos analizamos brevemente las uniones de una célula con otra célula, en la que es fundamental algunos componentes, la participación de las membranas plasmáticas, particularmente las proteínas integrales transmembranosas, que van a constituir uniones celulares, y algunos componentes del citoesqueleto. Dentro de las uniones celulares, las proteínas integrales transmembranosas que constituyen este tipo de uniones son denominadas moléculas de adhesión celular o CAM. Veíamos que un tejido epitelial o las células epiteliales se apoyan y se sostienen en el tejido conectivo, donde hay fibras colágenas y reticulares y están atravesadas por capilares sanguíneos y también por nervios. La membrana basal y la lámina basal sostiene las células epiteliales. Las uniones entre las células epiteliales presentan todos los tipos de uniones o ejemplifican todos los tipos de uniones que podemos encontrar entre dos células vecinas. Los tipos de uniones son ocluyentes u oclusivas, adherentes, desmosomas, hemidesmosomas, uniones focales, comunicantes y los plasmodesmos, que son propios de las células vegetales. Las células epiteliales presentan un polo apical que tiene contacto con la luz del órgano que revisten, y un polo basal o una zona basal que apoya la membrana basal y tiene comunicación con el tejido conectivo. Esto determina la distribución de las uniones celulares. En el polo apical encontramos uniones ocluyentes, cuya CAM es la ocludina, que permite uniones sumamente fuertes o estrechas entre una célula y otra. Las uniones adherentes, cuya CAM es una caderina, tiene hacia el interior de la célula un disco proteico y comunicación o interacción con los filamentos intermedios. Las uniones oclusivas rodean el polo apical de la célula junto con las uniones adhesivas y constituyen el cinturón adhesivo. Los desmosomas pueden tener diferente distribución entre dos células vecinas. Son las uniones más fuertes, están formadas por caderinas, por un disco proteico. Las caderinas, tanto en las uniones adherentes como en los desmosomas, necesitan de la presencia en el espacio intercelular de iones de calcio para posibilitar la unión, y la mayor resistencia de estas uniones las dan los filamentos intermedios que se conectan entre sí hacia el interior de la célula. Esta es otra imagen que muestra las caderinas, el disco proteico y los filamentos intermedios. Una célula epitelial puede estar unida también a su membrana basal, de hecho lo está, mediante uniones de desmosomas. La CAM constitutiva son las caderinas. Existen también discos proteicos y filamentos intermedios, por ejemplo, de queratina en el caso de la epidermis. Las integrinas se van a apoyar en las fibras colágenos de la MEC, de la membrana basal, colágeno 4 de la lámina basal, y para que estas integrinas puedan adherirse a las fibras colágenos existen unas proteínas adhesivas que tienen forma de cruz denominadas lamininas. Entonces, las fibras epiteliales
se unen al colágeno mediante la laminina. En cambio, las células no epiteliales, como pueden ser células en tránsito, en el caso de algunos macrófagos dentro de los glóbulos blancos, van a tener uniones focales. La CAM también va a ser integrina, va a existir un disco proteico, pero el citoesqueleto va a estar constituido por actina y la integrina se va a adherir a la fibra colágeno mediante una proteína adhesiva denominada fibronectina. Entonces, las células no epiteliales se unen al colágeno mediante uniones focales y la fibronectina va a estar permitiendo la adhesión. Las uniones comunicantes o GAP tienen como CAM los conexones constituidas por unidades de conexinas que permiten la circulación de moléculas pequeñas hidrofílicas. Los plasmodesmos que forman las células vegetales sirven o permiten la comunicación entre dos células vegetales vecinas, ya que la pared celular sería un impedimento para la comunicación. Estos plasmodesmos atraviesan, son prolongaciones de la membrana plasmática o de las membranas de los retículos y permiten la comunicación entre células vecinas en los tejidos vegetales. Entonces, sintetizando, las CAM que constituyen las uniones son integrinas, ocludinas, caderinas y conexinas. Las proteínas ligadoras pueden ser la plasca discoidal y otras proteínas adhesivas como la laminina y la fibronectina. El cinturón adhesivo está constituido por uniones ocluyentes y adherentes, y el complejo de unión, o también denominada trama terminal, está constituido por uniones ocluyentes, adherentes y desmosomas.